¿Listos? Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este lugar donde podamos venir a escudriñar tu palabra. Háblanos esta tarde, Señor. Ministra nuestro corazón y muéstranos lo que tienes para nosotros esta noche. Ayúdanos a entenderte más, Señor, y conocer quién eres. Y que después de esta clase, Señor, podemos tener una adoración más profunda de quién eres, Señor, y una reverencia por saber quién eres y cómo lidias con nosotros, Señor. Usa este tiempo, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La primera pregunta, que es la misma que cada semana, es ¿qué es una doctrina bíblica? ¿Ustedes recuerdan? ¿Quién me puede decir lo que es una doctrina bíblica? De un tema en particular, sí. ¿Está? Sí. No, perdón, quítalo. Lo que toda la Biblia nos enseña sobre un tema en particular. Y hoy lo que vamos a ver es esa doctrina de la Trinidad, qué es lo que la Biblia dice acerca de la Trinidad. Esto es una de las doctrinas más profundas, porque estamos viendo quién es Dios en sí. Hemos visto diferentes doctrinas acerca del matrimonio, doctrinas acerca de la escritura, doctrinas acerca de los... no son sacramentos o ordenanzas de Jesús, ¿verdad? Todas esas cosas. ¿Y por qué creemos que estas son esenciales? Porque esto es la base, no solo la base de nuestra fe, pero son cosas muy prácticas que vamos a estar lidiando en el ministerio. Ustedes van a toparse con personas que estén teniendo un matrimonio difícil, estén en necesidad de consejería, y debemos de saber bíblicamente cómo es que funciona el matrimonio, porque uno podría decir, bueno, el matrimonio bíblico, la doctrina del matrimonio no es esencial para nuestra fe, ¿verdad? Y aunque eso es cierto, es esencial saberlo para el ministerio, porque todos vamos a estar en algún momento en esas situaciones. Ahora, la doctrina de la Trinidad. Esto es muy profundo, es fundamental para nuestra fe, y esto es básicamente la doctrina de la Trinidad resumido en una sola oración. Ahora sí, creo que está ahí. Es un solo Dios que existe eternamente en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios que existe eternamente en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, nosotros lo llamamos doctrina de la Trinidad, pero si usted busca esa palabra en la Biblia, Trinidad, no lo vas a encontrar, porque no está en la Biblia. Pero eso es básicamente la forma en que podemos decir tres en uno. Es tres personas en uno. Ahora, lo que vamos a ver hoy es muy sencillo. Son 3 puntos de lo que la Biblia enseña. Y mucho de lo que vamos a ver es lectura, porque en lugar de entrar en una manera filosófica o intelectual para explicarlo, lo que vamos a ver básicamente son los 3 puntos que enseña la Biblia acerca de Dios. No vamos a intentar justificarlos o razonarlos juntos, porque es imposible en nuestra mente finita, pero lo creemos porque la Biblia lo enseña. Así que, ¿qué son los 3 puntos que la Biblia enseña acerca de Dios? Podemos iniciar con los primeros 2 y podemos decir, ok, ahí la agarro más o menos, pero ya cuando metemos la tercera, ahí es donde ya se nos descontrola, ¿verdad? Y decimos, pero espérate, ¿cómo? No tiene lógica en mi mente. ¿Qué es el primer punto? Dios es 3 personas. La Biblia lo enseña. Nos enseña acerca del Padre, nos enseña acerca del Hijo, nos enseña acerca del Espíritu Santo. Dios es 3 personas. La segunda cosa que nos enseña la Biblia es de que cada una de esas personas es completamente Dios, no parte Dios, no 33% Dios, es completamente Dios. Así que hasta ese punto podríamos decir, ok, más o menos lo agarro. Dios es 3 personas, esas 3 personas son completamente Dios, pero aquí va la tercera que hace que todo eso venga abajo en nuestra mente lógica. La Biblia también nos enseña que hay un solo Dios. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo hay un Dios en 3 personas? Esas 3 personas son completamente Dios, pero a la vez la Biblia nos enseña que solo hay un Dios. Ahí es donde nosotros
no podemos, en nuestra mente finita, humana, no podemos relacionar esas tres cosas juntos. Podemos tomar dos, pero ocupamos tener los tres. Y ahí es donde caemos en mucho error. Porque personas creen, hay un solo Dios y hay tres personas, y es tres personas, pero la manera que lo justifican en su mente dicen, pero esas tres personas no son completamente Dios, pero juntos hacen Dios, forman lo que es Dios. Esa es una herejía, pero es porque no están dejando fuera uno, ¿verdad? Otros dirían, bueno, hay un solo Dios, ¿verdad? Otros dirían, bueno, hay tres personas que son Dios, son completamente Dios, pero que dejan fuera el hecho de que es un solo Dios. Entonces dicen, bueno, entonces hay tres dioses iguales, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque están dejando una de las tres afuera. La Biblia nos enseña los tres, y aunque en nuestra mente finita no podemos razonarlo, no podemos justificarlo, los tres, todavía tenemos que creerlo porque la Biblia lo enseña. Entonces no podemos dejar una parte afuera, tenemos que creer los tres. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿No? Entonces, el primero, Dios es tres personas. Dios es tres personas. La Biblia revela tres personas. ¿Quién? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estas tres personas son distintas. Eso significa que Jesús no es la misma persona que Dios Padre. Dios Padre no es la misma persona que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es Jesús. Son tres personas distintas. No son, y eso es importante, no son diferentes manifestaciones o diferentes modos de Dios, sino tres personas distintas. Es importante. Vamos a ver estas tres personas distintas con tres versículos. Primero, Mateo 28, 19. La Biblia nos muestra, Jesús nos muestra estos tres aquí y los ponen en el mismo nivel. Por tanto, id y hacer discípulos, ahora el letrero que tenemos sobre la puerta, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tres personas, Dios en tres personas. Juan capítulo 14, versos 16 al 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Notan, Jesús hablando, pidiéndole al Padre, ¿y qué es lo que va a mandar? El consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Otra vez, Padre, Hijo y Espíritu. Lucas capítulo 3. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado en que tengo complacencia. Ahora, este es muy importante, porque en este 3 nos está mostrando algo. No es que solo que Dios es tres personas, pero aquí en este último verso miramos que es tres personas al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Jesús está presente, la voz del Padre está presente y el Espíritu Santo está presente. Porque existe una idea que se llama el modalismo. Modalismo es una herejía que enseña que Dios es tres personas, pero nunca en el mismo tiempo. A veces se manifiesta como el Padre, en otras ocasiones es el Hijo y en otras ocasiones es Jesús. El Espíritu Santo. Entonces eso es modalismo, eso es una herejía, porque aquí nos está mostrando que es los tres en el mismo momento, a la vez. Ese versículo nos muestra. Entonces, ¿qué es lo que creemos aquí? Lo que ya vimos, es un solo Dios que existe eternamente en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto significa de que nunca hubo un momento donde Dios decidió convertirse en tres personas. Dios nunca llegó a un punto donde dijo, tengo ganas de ser tres personas diferentes, así que se convirtió en tres personas diferentes. Estamos diciendo que Dios existió eternamente en tres personas distintas.
Ahora, ¿qué es eternamente? Tenemos que recordar eterno, la palabra eterno. La palabra eterno quiere decir que no hay fin, pero tampoco hay inicio. Es existencia en sí. Y solo Dios es eterno. Él es el único que no tiene inicio y no tiene fin. Así que cuando decimos de que Dios exista eternamente en tres personas distintas, eso quiere decir que siempre que Dios ha existido, que es por toda la eternidad, eternidad es otra cosa que no tenemos la capacidad de comprender, siempre ha existido en estas tres personas distintas. Siempre había el Padre, siempre había el Hijo y siempre había el Espíritu Santo. Él nunca se dividió en tres personas, siempre existía en esas tres personas. Esto significa, como siempre fue tres personas, desde toda nuestra historia humana podemos ver estas tres personas en acción. ¿Dónde fue el inicio de todo? Génesis capítulo 1. Génesis 1, 26 dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Quién es este hagamos? ¿Quién es este nuestra? ¿A quién se está refiriendo en esto plural? ¿Está hablando de los ángeles? No, es Dios hablando a Él mismo. Es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo comunicándose entre los tres al mismo tiempo. Y esto es antes de que existiera el hombre. Esto es antes de la creación, como vamos a ver más adelante en Juan capítulo 1. Así que estamos de acuerdo en este primer punto. Dios es tres personas distintas. Y es estas tres personas distintas todo el tiempo, desde la eternidad, siempre ha existido en estas tres personas distintas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Completamente. Sí, completamente. Porque todo esto de la Trinidad, Dios lo pone en cada detalle. Si te fijas y comienzas a buscar esta numerología y buscas el Nuevo Testamento, estas cosas donde Dios usa tres cosas, siempre son tres, siempre está señalando a su persona, que es un Dios triuno, ¿verdad? Incluso en nuestra creación, como usted dice, es lo mismo. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, Él es así en toda la existencia. En esta en sí no tiene no tiene ninguna relación única con el ser humano. Por ejemplo, el hecho de que Dios se revela como hombre o como padre, ¿verdad? Ahora, ¿Dios es varón? ¿Dios es hombre como nosotros? No, nosotros fuimos hechos a su imagen. La Biblia nos dice que Dios es espíritu. Pero para nosotros poder entender la relación entre Dios Padre y Dios Hijo, Él se decidió revelarse así a nosotros. Pero ellos existieron eternamente en espíritu, sin cuerpo físico por la eternidad. Entonces no es hombre ni mujer a nuestra semejanza. Son cosas que son difíciles de nosotros comprender porque nos dice que Dios es espíritu. Entonces, Él es espíritu. Entonces, el hecho de que Él se revela como Padre, Hijo y Espíritu, esos nombres es lo que Dios se ha revelado a nosotros para nosotros poder identificar la relación entre ellos y también nuestra relación a ellos. Pero siempre han existido eternamente en tres personas, lo cual nos muestra, y va a ser uno de los últimos puntos en la conclusión, de que nos muestra de que Dios es un Dios relacional. Aún en su existencia, antes de que existiera este mundo, el universo, la humanidad, los ángeles, Dios ya existía en una relación perfecta
Padre, Hijo y Espíritu Santo, o esas tres personas de la Trinidad. Siempre ha sido así. Sí. ¿Cómo? Sí. Pero a la vez, esto es esencial para nuestra fe. Esto es la base de qué es lo que creemos. Entonces, Dios es tres personas. Segundo, cada persona es completamente Dios. Cada persona es completamente Dios. Cada miembro de la Trinidad posea en su totalidad la esencia divina o la naturaleza divina de Dios. No es parte de Dios, no es de que el Hijo es 33.33% Dios y que el Padre es 33.33% Dios y que el Espíritu Santo es 33.33 Dios, no, son completamente Dios. Y es importante decirlo así, completamente Dios. Porque si nosotros decimos, cada persona de la Trinidad es 100% Dios, matemáticamente estamos mal. Porque no puedes tener 300% de algo, ¿verdad? No funciona así. Por eso tenemos que decir completamente Dios o totalmente Dios o incluso podríamos decir verdaderamente Dios. Porque el ser Dios no es algo que nosotros ni siquiera podemos medir. ¿Cuánto es que podemos decir Dios es, eso es 90% Dios o ese es 100% Dios? No es algo que se puede medir, o eres Dios o no eres Dios. No hay como una manera de medir. Entonces, completamente Dios, totalmente Dios, verdaderamente Dios, elige la que quieras, pero mi consejo sería evitar decir porcentajes, ¿verdad? 100% Dios o algo así, porque no funcionaría matemáticamente hablando. Entonces, primero, el Padre es Dios, eso es el primero. Dice Juan capítulo 5, dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Dios para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, estamos viendo ahí que el Padre es completamente Dios, verdaderamente Dios. Si Jesús está clamando ser Dios, está diciendo que si uno no honra al Hijo como honra al Padre, entonces está básicamente diciendo que el Padre merece la misma honra que el Hijo merece. Y si Jesús está clamando y diciendo o testificando que Él es Dios, eso está implicando que el Padre también es Dios. Segundo, el Hijo es Dios, el Padre es Dios. Estamos todavía en el segundo punto, pero ya estamos viendo persona por persona. El Hijo es Dios. Juan 1, del 1 al 3. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Verbo refiriéndose a Jesús. Y vamos a tomar un tiempo para ver eso, pero antes vamos a ver Colosenses 2:9, porque en Él, hablando de Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es completamente, verdaderamente Dios. Ahora, esto de en el principio era el Verbo. ¿A qué se está refiriendo? El Verbo relacionándolo con la segunda persona de la Trinidad, quien es Jesús. Tenemos que recordar que el Evangelio de Juan lo que hace es que relata muchas cosas, tinieblas y luz. Se hace referencia en el capítulo 1, básicamente y como una imagen gemela de lo que vemos en Génesis capítulo 1. Si usted quiere ir a Génesis capítulo 1 rápidamente, vamos a darnos cuenta de algo muy interesante, que en Génesis miramos a un Dios triuno desde el versículo 1, porque en Génesis capítulo 1 tenemos que recordar, Dios siendo fuera de tiempo, espacio, materia, Él dice, en el principio, verso 1, en el principio
así como dice en Juan 1, en el principio era el verbo, ¿cierto? Dice, creó Dios los cielos y la tierra. Entonces recuerda, ahí tenemos tres cosas, los elementos que tienen que venir juntos, en el mismo, existir en el mismo instante para la existencia de todo. Tiempo, materia y espacio. Si tienes tiempo y tienes materia, ¿dónde lo pondrías? Porque no tienes espacio. Si tienes espacio y tienes materia, pero no tienes tiempo, ¿dónde lo pondrías? ¿Cuándo lo pondrías? Todo tiene que existir simultáneamente para todo lo que tenemos en nuestro universo existir, y Dios lo hace. Pero ¿cuál Dios? En el principio creó Dios. ¿Qué es este Dios? Este nombre de Dios aquí es Elohim. Elohim. Ahora, Él es la palabra para decir Dios o deidad. Pero Him es el sufijo hebreo para decir múltiple o plural. Y para nosotros, algo plural es dos o más, ¿cierto? Pero ¿sabías que en hebreo múltiple o plural es tres o más? Interesante, ¿no? Entonces, desde el verso 1, en Génesis 1:1, tenemos un Dios plural, Elohim. Es el Dios que es múltiple y es tres o más, y sabemos que son tres. Pero notan que dice aquí, en el verso 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahora, es interesante, porque no es hasta que nosotros llegamos, no es que nosotros lleguemos a el verso 14, que miramos, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Sean por lumbreras la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Y dice el verso 16, hizo dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorase el día, lo conocemos como el sol, la lumbrera menor para que señorase la noche, eso es la luna, y también hizo las estrellas. Ok, ¿cómo es que tenemos luz antes de que tengamos sol, luna y estrellas? ¿Quién era esa luz? ¿Quién era esa luz? Cuando usted va hasta Génesis y usted ve cómo van a ser las cosas en el futuro, ¿verdad? En la nueva ciudad de Jerusalén, nos dice específicamente que no hay sol, no hay luna, no hay estrellas. ¿Por qué? Porque dice el Cordero la iluminará con su gloria. ¿Quién es el Cordero? Es Jesús. Jesús es el Cordero. Así que, ¿dónde creen ustedes que era la fuente de esta luz antes de que existiera el sol, luna y estrellas? Era Jesús, era el Hijo. El Hijo estaba ahí resplandeciendo su gloria. Así es como se alumbró todo en el inicio, antes de que existiera el sol, la luna y las estrellas. Y en el final, en Apocalipsis, volverá a ser así. Ya no habrá día, noche, nada, porque el Señor Jesús estará resplandeciendo todo. Y si notan todo esto, en el verso 3, y dijo Dios, ¿cierto? Verso 6, luego dijo Dios. Verso 9, dijo también Dios. Verso 11, después dijo Dios. Verso 14, dijo luego Dios. ¿No es interesante? Porque ¿cómo es que Juan capítulo 1 se refiere a Jesús como el verbo, ¿cierto? Y ahí miramos al final del verso 3, todas las cosas fueron hechos por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Interesante. Entonces, cuando decimos que Dios dijo, sea la luz, Jesús fue la luz. Cuando Dios dijo que existiera esta expansión, el Hijo hizo la expansión. Cuando Dios dijo que broten todos estos árboles y toda esta vegetación, el Hijo hizo todo eso. Y cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿sabe quién lo formó? Jesús mismo.
Bueno, en ese entonces lo conocemos como el Hijo, pero Él fue el que nos formó. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo durante todo ese tiempo? Rodeando todo. Recuerda, en Génesis capítulo 1 nos dice cómo es que existía todo antes de la creación. ¿Y dónde es que miramos el Espíritu? Sobre la faz de las aguas. Dice el verso 2, y la tierra estaba desolada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Desde el inicio de todo, siempre ha existido las tres personas de Dios. Dios ha existido eternamente en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo miramos ahí. Entonces, cuando usted piensa en la creación, y usted cierra sus ojos y pensando en los árboles saliendo de la tierra, pensando en la expansión del agua con la tierra y todas esas cosas, el sol, la luna. Cuando usted piensa ahora, recuerda que fue Jesús en el capítulo 1 de Juan. Jesús fue el que hizo todo. Jesús es el verbo de Dios, que cuando Dios dijo, sea esto, Jesús es el que lo formó, Jesús es el que lo hizo. El Espíritu Santo estaba ahí, la presencia de Dios estaba sobre todo esto. Ahora, espero que lo vean diferente cuando piensan en la creación. Jesús estuvo ahí, Jesús lo hizo todo. Tercero, bueno, estamos en el segundo punto, pero ya la tercera persona, el Espíritu Santo es Dios. En Hechos capítulo 5 tenemos esa historia de una pareja hipócrita, una pareja que querían fingir ser más espirituales de lo que realmente eran. Bueno, querían fingir ser más generosos de lo que realmente eran. Ellos vendieron un terreno, dieron parte a la iglesia y dijeron, esto fue todo el precio. No tenían que decir eso. Podrían decir, hablamos y esto es lo que queremos dar, ¿verdad? Nadie dijo que tenían que darlo todo, pero ellos querían aparentar enfrente de todos de que mira qué generosos son para que todo el mundo supieran. ¿Y qué fue lo que pasó? Dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Él dice, si te lo querías dejar, te lo podrías haber dejado. Y vendida, no estaba en tu poder, podrías dar 10%, podrías dar 0%. Nadie te estaba obligando nada. ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? Notas, primero dice que mintió el Espíritu Santo, pero aquí dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, Pedro ahí dice, el Espíritu Santo es Dios. Cuando mientes al Espíritu Santo, estás mintiendo a Dios. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios? ¿Ok? ¿Qué es lo que eso significa? Que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si el templo de Dios es de que el Espíritu Santo de Dios mora en ti. El Espíritu Santo es Dios. Cada persona es igualmente y completamente Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo son eternos, significa que no tienen principio ni tienen fin. Son omnipotente, significa de que no hay nada que ellos no tengan el poder para hacer. Son omnisciente, eso quiere decir que no hay nada que ellos no conocen, nada que les agarra por sorpresa, no hay nada que los sorprende porque lo saben todo. Y los tres son dignos de oración, adoración. Entonces cuando cantamos a Dios Padre, cantamos a Dios Hijo, cantamos al Espíritu Santo. Cuando oramos a Dios Padre, porque así nos enseñó Jesús a orar. Pero también oramos al Señor Jesús. También oramos que el Espíritu Santo nos llene, que nos revele más Cristo. No hay jerarquía en su esencia. No es de que Dios Padre es 60% Dios, Dios Hijo es 40% Dios o 30% Dios y el Espíritu Santo es 10% Dios. No hay ninguno inferior al otro. Aunque hay distinción entre sus funciones, no hay uno superior o inferior. Así que vamos a tomar una pausa ahí para explicar un poco más. No, espérate.
para explicar un poco más en detalle eso, pero mientras tanto vamos a tomar cafecito y ahorita volvemos. Ok, listos. Listos. Maripaz tenía una pregunta. ¿Cuál era, Maripaz? Ya no. ¿Se la pago? Ya se resolvió. ¿Alguien más tiene alguna pregunta hasta este punto? ¿No? Ok, bueno, como dijimos, cada una de estas personas es completamente Dios, verdaderamente Dios, eterno, omnipotente, omnisciente, digno de oración, y aunque no hay jerarquía en su esencia, o sea, no es que uno es más Dios que el otro, aunque son igual de Dios, todavía hay una diferencia en su orden funcional. Miramos en la Biblia de que el Hijo está sujeto al Padre, el Espíritu Santo está sujeto al Padre y el Hijo. Ahora, ¿por qué funciona así? ¿Por qué es que ellos, si son igual y completamente Dios, por qué hay ese estatus entre ellos funcionalmente? Es muy sencillo, porque ellos quisieron. Es la manera que son y es como ellos funcionan. Y es algo que a mí me gusta usar mucho para explicar acerca de los roles entre el hombre y la mujer en el matrimonio. Porque igual uno diría, bueno, ¿por qué es que la mujer se somete al marido, verdad? ¿Por qué todas estas cosas si somos iguales, si somos... no hay diferencia entre nosotros? Pues recordamos la Trinidad. Aunque en su esencia no hay uno superior o inferior, ellos eligieron tomar roles diferentes. Es decir, ambos vamos a someternos al Padre. El Espíritu Santo dice, yo me someto al Hijo y al Padre, ¿verdad? Y así es como funcionan en su función. Es como cuando Jesús dice, yo no digo nada sin que antes mi Padre me lo diga, ¿verdad? Todo lo que Él está haciendo está sujeto a la voluntad del Padre. Entonces, así de la misma manera funciona, y por eso lo uso como en el matrimonio para ayudar personas a entender eso. No, porque un rol es diferente al otro, no significa de que uno es superior e inferior, simplemente son roles diferentes que Dios ha diseñado, así como entre ellos tienen roles diferentes. Ahora, cada uno es completamente Dios, porque existe una idea que es parcialismo. Parcialismo es una enseñanza de la persona de Dios que enseña que las tres personas son partes o porciones de Dios. No son completamente Dios, sino una parte de Dios. Y esto es incorrecto, porque lo que acabamos de leer nos muestra claramente. Así que recuerda, todas estas herejías acerca del Dios triuno existen porque personas están dejando fuera uno de los tres puntos. Y al decir, Dios, hay un solo Dios y Dios es tres personas, dejan fuera el hecho de que cada persona es completamente Dios, así que en parcialismo ellos creen, bueno, entonces eso significa que esas tres personas tienen que ser solo una parte de Dios y juntos forman Dios. Ven, siempre hay una herejía cuando dejas fuera uno de esos puntos principales. Así que para entender esto encontré esta imagen en internet. ¿Sí lo tienes, Dani? Como puedes ver ahí, Dios es el Hijo, Dios es el Espíritu Santo, Dios es el Padre. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. No hay diferencia en su deidad. Sin embargo, son personas distintas. El Padre no es el Espíritu Santo no es el Hijo no es el Padre. Son tres personas distintas, pero cada uno de esos tres personas es completamente y verdaderamente Dios. Eso es la manera en que podemos
hablar de la Trinidad sin confundirnos y no dejar esas partes afuera. Ahora, como dije, Dios es tres personas. Ya dejamos eso claro, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esas tres personas son completamente Dios. Pero ahora, esta es la tercera, donde se nos complica el asunto. La Biblia enseña, nuestro tercer punto, hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Isaías 45:5, Dios mismo hablando. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios, escucha, fuera de mí. Él está diciendo. Ahora, eso es interesante, porque si Dios está diciendo, si Jehová está diciendo que no hay Dios fuera de mí, pero vemos en la Escritura de que sí está el Espíritu Santo y está Jesús, el Hijo, entonces eso significa de que Jehová no es omnisciente, porque no conoce la existencia de esos otros, o que es el mismo, que Dios mismo está diciendo, soy un Dios, tres personas distintas, esas personas completamente y verdaderamente Dios, pero soy uno solo. Dios mismo diciendo. 1 Corintios capítulo 8, versos 4 al 6, dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Ahora, ahí nos dice, hay un solo Dios, quien es el Padre. Pero vea este siguiente verso, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, en este caso, ¿a quién se refiere? Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, ¿cómo es que hay un solo Dios? Hablando de Jesucristo hombre, pero también Él es el mediador entre Dios y los hombres. Podría ser confuso si no entendemos estos tres puntos. Hay un solo Dios, tres personas distintas, esas tres personas distintas, completamente Dios. Una esencia, una naturaleza divina, una naturaleza de Dios, pero tres personas distintas. Eso es lo que nosotros creemos. ¿Podemos explicarlo de una manera que cualquier persona pudiera entenderlo? No, no podríamos tomar al Dios eterno, nuestro creador, el omnipotente Dios, y poder decir, yo lo entiendo, somos su creación, no podemos ser superior a nuestro creador, y hay cosas de Él que todavía no sabemos. Entonces, ¿qué hacemos con esas cosas? Deuteronomio 29:29, o puede ser 26:26. Tenga paciencia conmigo. Esto es bueno, cuando tienes preguntas, las cosas no encajan y estás dudando, has estudiado y no puedes entender todo, como esto de la Trinidad. Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay ciertas cosas que vamos a topar como esto en la Trinidad, donde decimos, es que no lo entiendo completamente. Pues el Señor no nos ha revelado todo. Hay algunas cosas que Él permanece secretos y son cosas para Él. Las cosas que nos ha manifestado son para nosotros y nuestros hijos, pero todo lo demás es para Él. Entonces vamos a llegar siempre a límites así en nuestro entendimiento y comprensión de Dios. Podríamos decir, ok, entiendo hasta aquí, pero ya ese siguiente paso o ese siguiente nivel o ese siguiente punto ya no hace sentido en mi mente. Usted nomás deja eso al Señor, porque eso es de Él. Ahora, en conclusión, para concluir, Dios no es triteísmo. ¿Qué es eso?
que tres dioses diferentes, es lo que creen los mormones. Pero ¿cómo es que llegaría uno a esa conclusión? Dejando fuera el último punto de que solo hay un Dios. Dios es tres personas, esas personas son verdaderamente Dios, así que hay tres dioses, ¿cierto? No es modalismo, que es un Dios que cambia de forma, porque eso niega el segundo punto, de que Dios es tres personas, porque uno diría, bueno, hay un solo Dios y Dios se manifiesta a veces como Padre, a veces como Hijo y a veces como Espíritu Santo, pero nunca los tres a la vez. A veces está en este modo, en esta forma, en esta veces está en esta otra forma. Parcialismo, tres partes de Dios, porque uno diría, ok, hay un solo Dios, lo recibo, lo acepto, es tres personas distintas, lo acepto, pero la única manera de hacer eso encajar en mi mente es decir, pero esas tres personas es parte de Dios, cada uno, y son partes iguales. ¿Ven? Tenemos que recibir los tres, porque si no, caemos en herejías como estas. Entonces, ¿qué es lo que creemos? En un Dios triuno o en la Trinidad. Y eso es de que es uno en esencia. Dios es Dios, pero es tres personas diferentes a la vez. ¿Cómo? No sé, pero la Biblia lo enseña, así que nosotros lo aceptamos. Entonces, la doctrina de la Trinidad puede resumirse así, es el resumen que tengo en los tres puntos. Dios es tres personas, cada persona es plenamente Dios, y tercero, hay un solo Dios. Ahora, ¿qué es lo que eso implica acerca de Jesús, del Padre y del Espíritu Santo? ¿Cuáles son algunas cosas que podemos rescatar de esto? Bueno, primero, Dios es relacional por naturaleza. Dios es relacional por naturaleza. Quiero que leamos Juan 17, 24. Jesús dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque, escucha, me has amado desde antes de la fundación del mundo. Antes de que el universo existiera, ya estábamos en una relación de amor entre usted y yo. Dios existió eternamente en tres personas, en una relación de amor perfecto, donde aunque tenían roles diferentes, eran igualmente Dios, y por eso podemos ver que el amor en su perfección no importa, no le importa someterse el uno al otro. ¿Sí? Nomás para notar algo que ahí está implícito también, porque dice la palabra que Dios no comparte su gloria con nadie, pero ahí Jesús está diciendo para que vean mi gloria que me has dado. Amén. De esa manera también confirma que no es que lo comparte con nadie, nosotros con él. Sí, entre ellos mismos, porque es el mismo, pero diferente, pero el mismo. No. Entonces, una pregunta lógica es, si Dios ya existía en tres personas distintas, en una relación perfecta de amor entre ellos, ¿por qué creó a los seres humanos? ¿Por qué creó la humanidad? Sabiendo ya de antemano de que nosotros íbamos a caer, íbamos a pecar y que le iba a costar a Él la vida de uno de ellos, la vida de uno de ellos, pero la misma vida de ellos, morir para después tener una relación con nosotros. Esa es otra cosa, que en nuestra mente no tenemos la capacidad de por qué alguien haría algo así, pero Dios lo hace. No nos creó porque nos necesitaba, o no nos creó porque le hacía falta algo, no, Él es Dios, Él no tiene necesidad de nada, pero Él quería hacer una demostración de su gloria, de su amor, de su bondad, así que Él decidió mostrarlo a nosotros y a toda la creación. Entonces eligió crearnos, eligió darnos libre albedrío. Él permitió la caída y también Él pagó un precio, un costo infinito, que era su vida, para rescatarnos. Con todo esto, con el propósito de decir,
queremos incluir a estos en la relación de amor que nosotros tenemos. Por eso lo hizo el Señor. Cuando lees en Juan capítulo 15, Jesús mismo dice, Juan capítulo 17, Él dice, Padre, pido por estos que sean uno, como tú y yo somos uno, y que ellos sean uno en nosotros. Todo esto es con el fin de que nosotros ahora seamos parte de esa relación de amor perfecto que ellos tienen. Quiero leérselos porque es importante. Juan capítulo 17. Sí, verso 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Adivina qué, esos somos nosotros. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es increíble, ¿no? Porque ahí nos está mostrando Jesús que el propósito de todo esto, al final, era decir, este amor que compartimos en este vida eterna, triuno, que somos nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo, vamos a hacer un acto y crear una humanidad sabiendo que van a fallar. Nos va a costar la vida, pero con el fin de que ellos pueden unirse a nosotros y experimentar lo que está pasando aquí. Eso quizás trae un poco más peso cuando hablamos de vida eterna y de la vida de Dios morando en nosotros. Nosotros ahora estamos en experimentando ahora una unidad con este Dios triuno, donde nosotros estamos mezclados en eso. Por eso Pablo mismo dice en Efesios, toda una y otra vez, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Porque al nosotros estar en Cristo y Cristo en nosotros y el Espíritu de Dios, en nosotros, la vida eterna, que es la vida de Dios en nosotros, ahora nosotros, por esos vínculos, estamos en esta relación de amor entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es por eso que Dios hizo todo lo que hizo, porque Él quiso que nosotros estuviéramos ahí en la bola con ellos, experimentando todo esto. Y así revelar toda su gloria, su amor, su bondad, no solo a nosotros, sino a toda la creación. A Pedro nos dice esto en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para otros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Saben lo que está diciendo eso ahí? Que Dios trata con nosotros de una manera en que cuando lo ven los ángeles, ven a Dios, conocen quién es Dios, nos ven a nosotros y cómo nos trata, y Él dice, los ángeles dicen, no entiendo por qué. ¿Por qué lo están haciendo de esta manera? Es algo que ellos anhelan entender. O sea, algo que ellos anhelan comprender. Porque Dios nos trata a nosotros muy diferente a los ángeles. Los ángeles no tienen otra oportunidad. Los ángeles no tienen a Dios que murió en una cruz por ellos. Ellos no experimentan la redención que nosotros tenemos. Ellos no experimentan la relación íntima que nosotros tenemos con Dios. Así que cuando ellos ven eso sucediendo, ellos se quedan como, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué los tratas así? Ellos ven la caída, ellos ven nuestros fracasos, ellos ven las veces que le fallamos a Dios, ellos ven todo. Y aún así son cosas que ellos dicen, no entiendo.
no sé por qué haces esto, no entiendo. Ven, Dios no solo quería manifestar su amor y bondad con nosotros, incluyéndonos en esa relación íntima con ellos, ellos en la Trinidad, pero también el poder manifestarlo a la creación. Porque recuerda también que Pablo dice en Romanos que la creación misma gime a uno esperando la redención nuestra, la salvación nuestra. Porque aún la creación sabe, de alguna manera, Dios en la creación sabe de que hay algo mejor que viene. Y eso va a suceder cuando los hijos de Dios son glorificados y todo esto cambia. Dios hace todo esto para incluirnos a Él en eso. Por eso Jesús dice, eres igual a mí porque estás en mí. Así que cuando usted ora, cuando te refieres a Dios, dígale Padre, porque es tu Padre, así como es mi Padre. Los ángeles están así con la cabeza explotada porque dicen, no entiendo por cómo Dios puede ser tan amoroso, cómo Dios puede ser tan bondadoso y tener tanta gloria para hacer algo así. Glorifican a Dios y cantan más, santo, santo, santo. La creación aquí en el mundo, y no entiendo personalmente, no entiendo cómo, pero ellos saben que Dios ha tratado con nosotros y de que hay un propósito por lo cual Dios ha hecho todo esto y que un día llegará a eso. Así que la creación misma gime que Cristo venga para que Él pueda restaurar todas las cosas. Dios hace todo eso para manifestar su gloria, para que su amor se vea como es realmente profundo y para que nosotros pudiéramos participar en su vida. También otra cosa para rescatar de aquí, Dios es relacional por naturaleza, pero la salvación también es obra trinitaria. Obra trinitaria. El Padre envía al Hijo. El Hijo redime por medio de su muerte y el Espíritu Santo aplica todo esto a nosotros, o podríamos decir nos santifica por medio de la obra en que Dios envió, el Hijo redime y el Espíritu aplica todo eso a nosotros. ¿Alguien podría leer Efesios 1 del 3 al 14 en voz alta? Como Dani ya tiene el micrófono, podría hacerlo. Dice así, Efesios capítulo 1, del verso 3 al verso 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa, que
es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Todo eso es para la alabanza de su gloria. Y ahí miramos al Dios triuno ahí operando. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si pudieran, sería bueno memorizar eso. Pero por lo menos la esencia, y poder identificar en su propio tiempo los diferentes roles y propósitos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestra redención, en nuestra salvación, porque esto no es algo que es profundo. Y sé que esto quizás es un poco aburrido para algunos porque es muy intelectual, pero esta es la base. Estaba hablando con Chris ahorita, que si no tenemos esto bien, todo lo demás vamos a estar mal, porque estamos hablando de quién es Dios. Y si no entendemos bien quién es Dios, entonces no importa si tenemos buena teología en lo que es el matrimonio y buena teología en cómo vivir nuestra vida como cristianos y buena teología de eventos futuros, ¿verdad? En Apocalipsis. Nada de eso importa si no sabemos quién es Dios. Eso es la base de todo. Y espero que después de entender esos 3 puntos, que estos últimos puntos de que la salvación es obra de los 3, no solo de uno, porque tenemos que pensar en Dios, cómo es Dios, ¿verdad? Así que cuando decimos Dios me salvó, piensa un poquito más profundo que eso y decir, el Padre me escogió antes de que dijera sea la luz, porque ya me conoció. El Hijo estaba dispuesto a dejar todo en el cielo para venir aquí a morir en mi lugar. El Espíritu Santo ahora mora en mí y me transforma y me da la esperanza del bien venidero que Dios tiene para mí. Eso es lo que deberíamos de pensar cuando decimos Dios me salvó. Toma un paso más profundo que eso. Cuando piensas en el Dios triuno que existió eternamente, recuerda que Él es relacional en su esencia, en quién es. Por eso siempre existió en 3 personas para estar en esa comunidad de amor que ahora Él ha hecho todo lo que ha hecho por nosotros para simplemente decir, ahora ellos queremos que sean uno en nosotros, queremos unirlos en este vínculo íntimo que nosotros tenemos el uno con el otro. Es decir, ok, Dios hizo literalmente todo esto. Por eso decimos, Dios murió para tener una relación con nosotros. Podríamos decir, ok, entiendo, eso quiere decir que Dios quiere que lea mi Biblia en la mañana y que esté orando, ¿verdad? Y tener una relación con Él. Sí, eso es importante, pero entendamos lo que quiere decir realmente tener una relación personal con Dios. Es así como Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, son uno. Él dice, ustedes están en mí y yo estoy en ti. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, estamos unidos, estamos vinculados de una manera tan íntima que usted ahora no es Dios, pero usted está en Dios y Dios está en ti y ellos te han incluido ahora en su relación íntima de amor. Eso es lo que quiere tener una relación con Dios. Eso es lo que quiere decir tener vida eterna, la vida de Dios morando en ti. Ser parte de esta Trinidad que Dios nos invita a cada persona a ser parte de eso. ¿Por qué? Solamente para que pudiéramos ver, wow, Dios es amoroso, Dios es lleno de gracia, lleno de bondad y poder asombrarnos de quién es como su persona. Así que aunque no podemos comprender completamente la Trinidad, aún así lo creemos porque la Biblia lo enseña. Pero lo que deseo es que de aquí nos podemos ir de aquí pensando un poco más profundamente en quién es Dios. Entender lo que eso implica para nosotros hoy día como sus hijos. Él morando en nosotros y nosotros morando en Él, siendo parte de todo esto. Para cerrar, 2 Corintios 13:14, una bendición para cada uno de nosotros.
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Oremos. Padre, gracias, Señor, por este tiempo en tu palabra. Gracias por este tiempo de edificación para nosotros. Señor, te amamos y gracias por incluirnos en tu plan para glorificarte, Señor, y para demostrar tu gloria a toda la creación. Ayúdanos a vivir en esa relación íntima contigo. Ayúdanos a entender lo que quiere decir estar en ti y tú en nosotros, Señor. Yo pido, Señor, que nos ayudes a mantener la perspectiva correcta de quién eres y todo lo que has hecho por nosotros. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús y del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Los amo. No nos vamos a ver el próximo jueves, pero vamos a tener una pequeña ceremonia en 2 domingos, donde vamos a poder presentarles el certificado de este primer módulo. Que Dios los bendiga.